Bueno, entonces, ¿qué tal? Como siempre, ¿qué tal si comenzamos este hermoso espacio, la hora feliz, con una oración? Ustedes pueden hacer una oración para comenzar y esto es sin libreto, esto están en casa, es un espacio muy tranquilo, entonces ustedes pueden empezar por donde quieran, ese regalo nos lo dan como ustedes lo quieran dar. ¿Les parece? Perfecto. Listo, entonces En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, a través de Nuestra Señora, nuestra mamita María, te queremos entregar esta hora feliz, llena nuestros corazones de alegría, de sabiduría, de amor, de esperanza, y que seas tú, Señor, hablando por nosotros y no nosotros, y ojalá pues que tu gloria en esta hora feliz sea totalmente, esta hora feliz sea totalmente tuya, que tú la manejes, que tú seas el dueño de esta felicidad y de esta alegría, y nos ponemos en tus manos, bajo tus pies, en este tiempo de cuaresma, en este tiempo fuerte, para que podamos hacer tu voluntad y sobre todo ser mejores personas y darte gloria a ti. Amén. 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 Qué hermoso. En nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, este espacio es de ustedes. como quieran comenzar. Bueno, listo, súper. Bueno, vamos a empezar presentándonos y normalmente empezamos como contando primero mi historia, ya van a entender por qué, y después la de Julio. Ok. Entonces, bueno, mi nombre es Verónica Arango, tengo 35 años, soy de Manizales, viví hasta los 18 años en Manizales y cuando me gradué del colegio me vine acá a estudiar a Bogotá, Administración de Empresas. Crecí en una familia muy creyente, papás conversos, los dos, sobre todo mi papá cuando yo tenía 4 años se convirtió, entonces crecí casi todos los días viendo rezar el rosario, yendo a misa los domingos, hablando de la Virgen María, y la fe desde muy chiquita estuvo en mi corazón. O sea, yo nunca dudé como de la existencia de Dios o de Jesús en la vida, pero llegué, pues como que llegó la adolescencia, esa juventud, me vine para acá, para Bogotá, sin ley, porque todavía tenía un poquito de Dios. Pero yo podría decir que el mundo me comió Bogotá, me comió sola, no tenía como pues hora de llegada, entonces empecé mucha rumba, mucha fiesta, novios. También tengo que aclarar que desde muy chiquita yo creo que como por esa relación tan fuerte que había en mi casa, mis padres con la Virgen María, siempre desde muy chiquita como que quería ser una mujer, como que cuidara mi cuerpo, quería ser una mujer, sí, que poder guardarme para ese hombre, pero obviamente llegaron los 17, 18 años, tuve mi primer novio y todas esas ilusiones que tenía se me olvidaron. Entonces, o sea, sí, muy pequeña, a los 17 a los 18 años, empecé a tener relaciones sexuales con novio, pues con un novio fijo, y ahí como todas esas ilusiones se fueron perdiendo, y también llegué acá a Bogotá y ya digamos que dejé a ese novio y cambié de novio y después tuve otro y cada vez me fui alejando más de Dios y acercándome más al mundo. Y le empecé a dar toda la importancia a la vida en como en las cosas materiales, cómo me vestía, cómo estaba arreglada, con quién salía. Yo digo que yo llegué acá a Bogotá y molesto pues porque por ser una niña provinciana de Manizales, uno llega acá a Bogotá y se descresta con tantas cosas, fincas, carros, carteras, ropas, entonces ya quería tener absolutamente todo eso y solo me importaba, y recargo mucho esto porque me volví una persona muy superficial. Le di la importancia a todo lo del mundo y estaba feliz si esas cosas externas estaban como en mi vida. Si no, de verdad, me ponía muy triste. Y también empecé a dar la felicidad si estaba acompañada de alguien, si tenía un novio, si no. Cuando estaba sola, decía, o sea, como que esto no lo hacía uno feliz. Estaba buscando ese amor que todos los seres humanos estamos buscando, pero yo pensaba que era estar al lado de un novio. Entonces, mucha rumba de aguardiente nada más, gracias a Dios, pero aguardiente hasta las 6 de la mañana.
muy buena guardientera, como cualquier manizalita. Me encantaba, rumbera, amo la fiesta, hoy en día todavía, pero ya más adelante les cuento, no tomo. Pero mi esposo es el que me entra, me dice, ya vámonos. No, por Y favor. yo con ganas de fiesta y de sano juicio los dos, pero bueno, no, espérense, mentiras. Bueno, Tan y lindo. bueno, rumba, fiesta, novios, superficialidad. En eso se caracteriza los 6 años de la universidad. Me fui para España un año y en España sí fue ya como el exceso porque, imagínense, Europa, vida, libertinaje, todo y cada vez más alejada de Dios y cada vez un vacío en mi corazón, pero yo no sabía porque las cosas externas estaban medio bien. O sea, yo me ponía triste era cuando no podía ir al paseo que quería ir o no tenía la cartera que quería. Pero yo no sabía cómo el daño que le estaba haciendo a mi corazón. Yo llegué a España, me gradué de la universidad, empecé a trabajar y yo dije, estoy destrozada. ¿Qué es esto? Además, que yo llegué a España con un propósito muy claro y dije, yo ya me voy a conseguir un novio. Yo había terminado con una relación por ahí de 2 o 3 años y me voy a conseguir un novio y me voy a casar. Yo ya voy a cumplir 25 años. Siempre ese anhelo, siempre tuve desde muy chiquita un anhelo de tener una familia grande y de tener un amor para toda la vida. Entonces ahí empecé como a cuestionarme muchas cosas de la vida porque yo creo que me empecé a ser adulta, ya tenía que trabajar todo. Y, 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 y empecé a sentir un vacío muy grande. Y yo ahí es donde digo que creo que todas las oraciones de mis papás empezaron a caer sobre mí. Por eso siempre les digo a los papás, no se cansen de orar, porque yo me No, imagino, mi papá me lo dice, lo que sufrió esos 6 años conmigo, porque me veía de rumba en rumba, de fiesta en fiesta, bueno. Y ahí empecé a hablar con Dios y a decirle, me siento vacía, me siento triste, porque entonces además yo tenía conocimiento de Dios, porque por todos esos, por todas esas semillitas que pusieron en mi infancia, yo, digamos, sabía que uno tenía que ir a misa los domingos. Entonces yo podía ser en el peor guayabo de mi vida, pero me iba para misa. Como que tenía algo de respeto me quedaba, ¿sí me entienden? Como que hay que ir. Y empecé a hablar con él y le dije, no es cierto nada lo que tú dices, yo no soy feliz y yo te conozco. Eh, yo además quiero un esposo, para casarme le empecé a decir, quiero sentirme amada, y las últimas relaciones que había tenido eran relaciones tóxicas, de muchos celos, de todo, y yo le decía, yo no me siento amada y no veo posibilidad de sentirme amada en este mundo que tengo alrededor. O sea, como que veo relaciones muy superficiales. Y empecé como una constante discusión con Dios, a decirle, esto no está bien. Entonces empecé a buscar a Dios. Yo digo que gracias a Dios no me metí en otras cosas, sino que cuando estaba tan vacía, que yo llegaba a las 6 de la tarde a mi casa después del trabajo a llorar, pues como, ¿qué es esto? Empecé a buscar a Dios. Mi hermana es también muy creyente, ella vive en Medellín, pero venía mucho acá a Bogotá, y yo veía que ella salía por la mañana a las 6:30 a misa, ahí Inmaculada. Yo decía, pero ¿cómo hace? O sea, ¿por qué? Entonces un día dije, bueno, voy a empezar a acompañarla, porque en este sinsabor que sentía, me acuerdo que ella me decía, siempre pídele todo lo que quieras al Señor cuando el Padre haga, cuando eleve la hostia. Porque ellos, en mi familia, uno sabe cuando un familiar está triste. Y yo creo que ellos veían a la niña de 24 años perdida, pero pues oraban, porque ¿qué más podían hacer? Y bueno, y ahí empecé a buscar a Dios y a hablarle de este sinsabor. Entonces también empecé a reclamarle mucho. Yo le decía, es que quiero un amor de verdad, verdadero, quiero un novio de verdad que me ame. Y tú no me lo mandas. Y le reclama, a mí nunca se me olvida, porque como yo conocía la palabra por mis papás y porque iba a misa, yo le decía, tú dices que te pidamos y nos darás, y no es verdad. Yo te estoy pidiendo un novio y tú no me lo estás dando. Entonces, o sea, sí, a lo caprichosa a morir, porque soy la niña chiquita de mi casa, además de 3 hermanos. Entonces sí, era relación con Dios caprichosa, además, pensando que me iba a dar eso. Y un día, muy triste, hablando con Dios, yo le dije, como que me cuestioné y le dije, ¿será que tú no me das el novio? Porque yo no te estoy obedeciendo. Yo sé que tú pides tener relaciones castas, pero ¿cómo me vas a pedir castidad en este mundo? Es que no conozco a la primera persona casta. Me acuerdo que por esa época, Amada Rosa estaba dando testimonio por todas partes, y yo le decía a Dios, ella pues está dando testimonio, es famosa, o sea, ella es la única, nadie, eso no existe, y en mi generación no conocía a nadie así. Entonces como que le dije a Dios, no me pidas eso, pídeme otra cosa, ¿cierto? Y abrí la Biblia. Negociando. Muy negociante ella. Muy negociante. Abrí la Biblia,
y me salió Deuteronomio 30 10, 20 10, ya se me olvidó en este momento, es 10, 20, bueno, inclusive hace poquito salió esa palabra en la misa, pero no se me olvida, porque el precepto que yo te mando hoy no está más allá del cielo para que se diga quién va a subir al cielo y lo va a alcanzar. No está más allá del mar para que se diga quién va a cruzar el mar y lo va a alcanzar. Este precepto está en tu boca y en tu corazón. Cúmplelo. Y hoy tú y todas tus generaciones tendrán felicidad y gloria en todas las tierras que toquen. Si no cumples mis preceptos, tendrás desgracia y no serás como tan feliz. O sea, ahí está la palabra, la digo como me la sé, y tendrás desdicha. Fuerte. Ese día fue una palabra de doble filo. Ese día yo digo que yo empecé un proceso de conversión. Yo abrí la Biblia y yo entendí, literal, como estoy hablando acá con ustedes, el Señor me respondió y yo le dije, ok, desde el día de hoy te obedezco, te creo y te cumplo. Desde el día de hoy voy a ser casta y voy a obedecer todos tus preceptos y confío en ti. Y fue como que, ahí insisto, todas las oraciones, sobre todo de mi padre, que es un hombre muy orante, cayeron en mí y dijo, ok, Señor, entonces tú eres Dios, yo creo en ti, no dudo de ti, pero no te amo. Te quiero amar verdaderamente. Quiero amarte verdaderamente, enamórame de ti. Porque empecé a decir, ok, si te amo y tú eres Dios y eres todopoderoso, pues como que otra vez ahí la niña caprichosa, junto a la lotería. Me enamoro de un Dios todopoderoso que me ama y que me puede dar todo. Yo dije, esto es lo que yo necesito. Señor, así es. Y empecé al otro día, todos los días, misa de 7 de la mañana, porque yo entraba a trabajar a las 8, 6 de la mañana, y había una iglesia al ladito de mi oficina y empecé todos los días al Señor, llorando también, porque, o sea, yo estaba peleando contra el mundo y todo eso, y decía, no, no me está gustando esta vida, me gusta más ir a salir a rumbear los viernes, pero creo en ti, enamórame de ti. Y empecé a dar la rumba a mis amigas, le dije a todo el mundo que yo quería ser casta, o sea, como sin pena, la gente dijo, estás enloquecido. Sí, claro. Sí, ¿qué le pasó? Como, ver, ¿estás bien? Sí, empecé a buscarle y ahí es cuando el Señor empieza ese proceso que le empiezan a regalar todos. Dije, quiero jóvenes católicos que crean en lo mismo. Me acuerdo que estaba un día caminando a las 6:30 de la tarde y me encuentro un grupo de jóvenes católicos. Les digo, ¿ustedes qué hacen acá todos afuera de una iglesia? No, es que es un grupo de jóvenes, entra. Ahí conocí a FETA porque yo conocía antes Emaús, pero decía solo señoras y no quiero ir donde señoras. Y empecé a involucrarme con jóvenes del Reino Christi, con jóvenes de FETA, empecé a ir a misiones y conocí toda esa grandeza que mis papás me habían dejado y me habían metido en un baúl, como que el frijolito hizo frutos. Me enamoré de los sacerdotes, de los sacramentos de la Eucaristía, empecé a decirle al Señor, ok, ahora te empiezo a pedir por ese San José, quiero un hombre que me ame verdaderamente, quiero un hogar para toda la vida. Y empecé así, un proceso de conversión. Por ahí 2 años en los que estuve sola, duros, pero de mucha satisfacción y mucha alegría. Duros porque me alejé de todo el mundo, y fui muy confrontada. La gente me juzgaba, obvio, pero estaba muy feliz, como nunca en la vida. Estaba contenta. Para mí no había mejor plan que, digamos, irme para unas misiones. Ay, Sí, o sea, cuando mi papá me acuerdo que me dice, me di cuenta que esto era verdad, cuando tenías un viaje, creo que para Santa Marta con todas tus amigas, lo cancelaste y me dijiste, me voy para misiones. Mi papá dijo, esto es en serio, o sea, no le dio como un ratico. Pero las personas dirán, ah, no, pero tan fácil. Es que tú hiciste algo que no muchos hacen. Y es ese sí que le damos al Señor, porque Él es un caballero. Entonces, cuando tú le diste ese sí como tan decidida, Él se fue con toda. Con toda. Y eso, a mí me gusta explicarlo mucho porque hoy en día como que me ven con Julio, me ven con hijos y creen como que todo es fácil. Y en realidad esos 2 años fueron de muchas lágrimas y de un sí, pero fueron, además de como yo estaba tan superficial, fue de quitarme muchas hojas, de quitar ese valor que les estaba dando el mundo y de entender que el valor no estaba ahí. Entonces fue un proceso, o sea, duro. Yo empecé con psicóloga católica, fue mucha confrontación. Sí, fue duro. Acompañada del rosario, de sacramentos, para poder como continuar en esa fe y entender que sí, que ese era el camino, pero es verdad, le di un sí, yo creo que por las oraciones de mis padres,
Y por eso digo, esa semillita que me habían puesto chiquita ahí estaba. O sea, ese ejemplo de mis papás, ahí estaba como que y dio frutos. Y entonces, y también era duro porque no creas, tú me vas a matar, a mí se me olvidó tu nombre, la esposa de Alex. Es que No, como Alex y yo no fuimos te los lo que voy a hablamos decir. todo el tiempo. Ana, Ana, perdóname. no te preocupes. Tranquila. Estoy embarazada, además se me olvida todo. Y yo no, y a mí también. Y además le dije a Julio, Julio, pregúntale el nombre tú, y no se lo pregunta. No te preocupes que yo vine a saber el nombre de Julio antes de empezar el Ok. Bueno, Ana, también fue duro porque no creas, la historia de él ya viene, es que están preguntando. Entonces, no, espérense que esto está empezando. Entonces, bueno, todo lo bueno. sí, entonces, bueno, además, digamos, una vez salí con un amigo que me invitó a salir, me gustaba todo eso, me empezó a salir y yo le dije, no, pues es que yo estoy en esto, todo eso, y me dejaban de escribir y de llamar, o sea, como que sí era duro, pero bueno, empezó todo ese proceso como para resumirles, después si quieren hacer preguntas, y hasta ahí los dejo. Ahí ya. Eso es un resumen, ¿no? No, pero no me vaya a dar por fuera cositas innecesarias. Bueno, ahora yo me presento. Yo soy Julio. Me conocen como el esposo de Berito también. Así. Y bueno, yo les voy a contar un poquito mi historia porque es un poquito diferente. Pero pues mi Diosito, él crea pues, historias de amor desde donde sea, ¿no? Entonces, yo no soy de una familia practicante católica, simplemente tradicional, bautizo y, bueno, primera comunión. Y la confirmación la hice porque, pues, me ayudaba a no ir a ciertas clases. Entonces, pues, yo pues, la hice exactamente por eso, ¿no? Pero yo sí sentía como un vacío. A mí, o sea, a mí me ha causado mucha curiosidad mi vida porque desde muy chiquito yo siempre sentí como un vacío que no sabía cómo llenar, ¿no? O sea, yo decía, bueno, ¿cómo lleno este vacío? Yo sé que tiene que haber algo más, pero pues no conocía, que no me lo presentaron, que no me quejo porque es mi familia y es de donde vengo y me dieron también muchos valores muy buenos. Eh, pero no me presentaron a Dios. Entonces, pues me tocó empezarme a enfrentar a un mundo que ya empieza con la adolescencia, que probé el trago por primera vez. Y ese vacío que yo sentía que les estaba diciendo, lo llené en ese momento. Cuando probé el trago, yo dije, fue más chica, yo qué estaba pensando, este era lo que yo necesitaba, era el trago. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ese vacío que yo llené esa primera vez, lo quise llenar nuevamente con alcohol, pero nunca lo pude llenar como sentí esa primera vez. Pero ¿qué pasó? En mí se volvió una obsesión. Entonces caí en el alcoholismo, ¿no? Entonces me volví alcohólico. ¿Y qué pasó después? Después no solamente me quedé con el alcohol, sino que probé drogas y me pasó lo mismo. Y dije, no, pues que estaba pensando, no era el alcohol, eran las drogas, lo mismo, la primera vez sentí lo mismo y lo mismo repetí tratando de buscar pues como esa primera vez que uno siente cuando hace algo por primera vez y no lo logré encontrar. El caso fue que terminé en un centro de rehabilitación a los 20 años y aquí empieza como una historia un poquito diferente. Bueno, ya es complicada porque digamos que en el centro de rehabilitación pasó algo muy bueno que fue que me ayudó a parar. Yo soy alcohólico anónimo y llevo 13 años sin tomar alcohol y sin probar ninguna droga, o sea, desde los 20 años no consumo nada y tengo 33. Pero digamos que en el centro de rehabilitación, en un centro de rehabilitación en Estados Unidos, en Miami, y allá pues ese centro de rehabilitación era muy, como decía, burgués, por decirlo así, lo que más me importaba era como el dinero. Y entonces a los 3 meses le dijeron a mi mamá, porque mi mamá también era alcohólica, y ella llevaba 5 años limpia, pero le dijeron, usted es una alcohólica en seco. Entonces usted debería estar en este centro de rehabilitación recuperándose con su hija, porque es que usted es una alcohólica en seco.
Entonces nos quedamos dos personas del mismo núcleo familiar en el mismo centro de rehabilitación al mismo tiempo, que eso es antiético totalmente. Y no siendo así, a mi hermano menor, que tiene un año menor que yo, le dijeron a mi papá, si usted no mete a su hijo menor, es lo mismo, su hijo va a ser alcohólico, esto, lo otro, lo otro. O sea, nos llenaron de una psicología de esa como de culpabilidad. Y mi papá, ¿qué terminó haciendo? Terminó mandando a mi hermano sin que él supiera. Mi hermano pensó que nos venía a visitar a nosotros y lo terminaron dejando en un centro de rehabilitación. Entonces nos quedamos tres personas del mismo núcleo familiar al mismo tiempo en el mismo centro de rehabilitación. No. Terrible. Y a ver, pónganse en los zapatos de mi mamá. ¿Mm? Sus dos únicos hijos con ella en un centro de rehabilitación. O sea, primero levantarse en un centro de rehabilitación es difícil, ¿sí? Dar dos pasos, ver a su hijo mayor, dar otros dos pasos y ver a su hijo menor. O sea, eso fue muy fuerte Bueno, para ella terrible. y no siendo más, como al mes o a los 2 meses, mi papá le pidió el divorcio a mi mamá. Ay, Entonces, pues el divorcio, más sus dos hijos en el mismo centro de rehabilitación con ella y ella en el centro de rehabilitación, mi mamá no. empezó a tener como yo no me acuerdo cómo es exactamente el diagnóstico psiquiátrico, pero sí me acuerdo en qué consistía, que era tan fuerte la realidad que ella sentía, que ella se autodrogaba y creaba otra realidad aparte. ¿Sí? Entonces yo veía como mi mamá hablaba con los árboles, con las ardillas, o sea, yo vi como mi mamá se fue como enloqueciéndolo, por decirlo así. Uh-huh. Yo salí del centro de rehabilitación con todo esto que les estoy diciendo, porque fui el primero que llegué, el primero que salí. Estuvo 11 meses. Estuve 11 meses y yo me acuerdo que yo estaba en la oficina de mi papá y nos llamaron del centro de rehabilitación porque mi papá, pues yo estaba, coincidencialmente, estaba ahí en la oficina de mi papá, llamaron en ese momento a mi papá puso en altavoz y le dijeron con estas palabras, señor Gustavo, pues ellos no pudieron seguir con el tema del divorcio porque mi mamá no estaba bien psicológicamente. Entonces, el señor Gustavo, que se llama mi papá, nosotros no sabemos qué hacer con su esposa. Realmente se nos salió de las manos cuando ellos fueron los que la dejaron. Se las vamos a devolver a Bogotá porque nosotros ya realmente no sabemos qué más hacer. Caso, mi mamá se devolvió a Bogotá, obviamente mi mamá y mi papá no podían vivir juntos porque pues mi mamá tenía también mucha rabia con mi papá, yo entonces me tocó vivir a mí con mi mamá, no es que me tocó, yo quise vivir con mi mamá y mi papá pues obviamente se tuvo que ir para otro apartamento y entonces como que yo empezaba a interactuar con mi mamá y yo la notaba a ella como rara. ¿Sí? Y un día estábamos comiendo, así como nos estamos viendo nosotros a los ojos, y yo le dije, mami, yo siento que tú no quieres seguir viviendo, tú te quieres quitar la vida, ¿no es cierto? Yo le dije así, como que me salió del corazón, y ella me miró así con los ojos grandototes y me dijo unas palabras muy duras, me dijo, Julito, ¿cómo lo sabes? Y, no, pues yo simplemente te lo pregunté. Fue un momento muy duro porque yo no sabía qué hacer con mi vida, o sea, yo no sabía si salir o no salir de mi casa. Si salía, no sabía si encontraba a mi mamá, y si no salía, pues también me quedaba sin vida, ¿no? Prácticamente. Entonces era una situación muy difícil, y el caso, pues, fue un momento muy duro. Mi mamá estuvo un tiempo en un psiquiátrico aquí en la 69 en Bogotá, estuvo un tiempo allá, salió de ahí, y yo pensé pues que mi mamá ya, pues como que ya salió como con más ánimo, yo pensé que mi mamá ya estaba como más fuerte, más todo, y bueno, el caso es que ella me invitó una noche pues a comer todas las cosas favoritas mías cuando éramos chiquitos, a ver la película favorita de los dos, y en ese momento yo veía que ella escribía y escribía y escribía y escribía y escribía y escribía y escribía. Al otro día salí a almorzar con una prima y unos amigos y recibo una llamada y me dice mi empleada,
Julio, tu mamá se acaba de botar del balcón. Y yo, pues en ese momento yo, o sea, yo cogí el celular y lo boté contra una pared, cogí el carro, no sé cómo, o sea, yo no me acuerdo cómo llegué, yo llegué y yo sentía dentro de mi corazón que, que yo iba a salvar a mi mamá, ese fue yo cogí el carro fue para salvar a mi mamá y yo fui corriendo a salvar a mi mamá, tanto así que yo la alcancé a ver y yo iba a salvarla cuando llega mucha gente, mucha gente como encima mío como para que yo no pudiera llegar hasta donde estaba mi mamá. Y, y la verdad es que no me acuerdo, o sea, yo no me acuerdo mucho ya después de ese momento que pasó, porque yo creo que entré en un tema de que borré toda la memoria. De ahí como las siguientes 48 horas o los siguientes 3 días. El caso es que ese momento tan duro, o sea, en ese momento yo podía tomar la decisión de hacer lo que quisiera prácticamente con mi vida, ¿sí? Porque yo le podía decir a mi papá, papi, tú me tienes que comprar el trago, me tienes que comprar las drogas, yo voy a recaer y tú me las compras porque mi papá tenía una culpabilidad altísima y él lo iba a hacer, ¿sí? Por su culpabilidad. Pero lo que pasó en ese momento fue que yo le hice una promesa a mi mamá y yo le dije, si a ti te mató el alcoholismo, si es, si esta enfermedad, porque el alcoholismo no es solamente tomar alcohol, el alcoholismo y la drogadicción viene desde, uno puede tener tendencias, pero viene de situaciones desde chiquitos, viene de heridas, viene de cosas que uno va viviendo y va transformándose. El alcoholismo es simplemente un síntoma, ¿no? El tomar es un síntoma, pero viene cargado de muchas heridas y de muchas heridas sobre todo, ¿sí? Entonces yo le decía, a ti te mató esta enfermedad, yo hoy te prometo que yo voy a ser limpio por ti, ¿sí? Y entonces ese momento tan duro, pues se convirtió en algo bueno para mi vida porque me fortaleció una de las decisiones más importantes que he tomado. Una de las más, no es la más, pero es una de las más importantes que he tomado y con tanta radicalidad. Entonces, pero imagínense como yo venía del vacío, imagínense, o sea, el vacío, el alcoholismo me lo aumentaba, la drogadicción me lo aumentaba. Y ahora sí mi mamá, pues imagínense, y de la forma que se murió mi mamá, como tenía yo ese vacío, entonces caí, me volví adicto al sexo. ¿Sí? Después no tomaba alcohol, ni consumía drogas, pero me volví adicto al sexo. A tal punto que a los 26, 27 años, o sea, no sé cómo decirlo que no suena así fuerte, pero tenía que tomar pastillas para poder pues, tener relaciones. Y yo, fue madre, yo decía, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque pues realmente yo a los 27 años y ya viviendo estas cosas tan fuertes, yo no veía ningún futuro, yo no veía nada. Y en ese momento yo estaba terminando una relación, me acuerdo, muy tormentosa, pues como todas las que tenía. Porque, o sea, aquí también yo quiero decir dos cosas porque son dos cosas por las que yo he pasado. La primera, las adicciones, que ya sean el sexo, el alcohol, las drogas, que yo he pasado por todas, es simplemente heridas que no han sido sanadas, que no han sido bien tratadas, y que hoy en día, en ese entonces, yo tomé un proceso muy largo para poder sanar, pero mi Diosito es el que más puede curar, por decirlo así, que esta no es una enfermedad que se cura, sino que se trata diariamente, pero es el que le da a uno la fuerza y el que le da a uno como que uno se sane y que uno pueda aceptar que uno está enfermo. Es que aceptar que uno está enfermo y que uno tiene que tomarse la medicina todos los días no es fácil. Y mi Diosito es el que hace eso. Y entonces, a lo que yo quiero decir es que ahí, saliendo de eso, yo entré a un restaurante y vi a esta niña sentada con un amigo y me encantó.
¿sí? Entonces yo dije, pues, yo ahí colgué el teléfono y dije, no, pues ya esta relación tormentosa para afuera y yo lo que quería era levantármela a ella. Me obsesioné, no sé, mi Diosito se vale de muchas cosas, Qué me belleza. obsesioné y entonces No, como no, estaba, contá por qué te obsesionaste. y me obsesioné porque es que yo sabía quién era ella. Ah, Yo no ¿en la serio? conocía, pero yo sabía quién era ella y yo sabía que ella llevaba como 5 o 6 años sin tener relaciones. Y entonces yo dije, esta es la mujer que yo necesito para que O me sea, funcione. Esa fue lo que me encantó de ella. o sea, una de mis mejores amigas era novia del hermano de Julio. Entonces me conocían como la amiga cristiana, porque era la cristiana, la que se Hasta. enloqueció, sí, la casta que dice que quiere llegar como la loquita, sí, la loquita o la cristiana. Entonces Julio lo que cuenta es, eso fue lo que le llamó la atención, pero para... Pues Y qué curioso que para- te haya llamado la atención eso cuando tenías un vicio tan Cuando, fuerte. claro. y Qué entonces lindo. yo entré al restaurante y ella estaba hablando de Dios, que la jornada mundial, que yo no sé qué, que se iba para la jornada mundial, que no, ta, 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 ta. Y pues yo le empecé a conversar de todas esas cosas que quería tener, yo no sé cuántos hijos, que quería tener un equipo de fútbol y yo le dije, no, mejor un equipo de voleibol. Bueno, ahí empezamos como a relacionarnos y no sé si tú quieras seguir, Verónica, porque a ti te gusta seguir así. ¿Cómo lo viste tú a él? No, también sabía que era el hermano del novio de mi amiga, lo conocía, sabía que era rehabilitado, era como lo que conocía. Entonces, no, como el rehabilitado, ¿cierto? Lo veía como así. Eh, pero él fue súper insistente, era menor que yo, Julio es un año menor que yo, y yo estaba buscando un hombre católico de iglesia que me acompañara a todos los grupos de oración, de corbata, yo ya estaba buscando esposo, no novio, o sea, yo, entonces como que yo dije, es muy bonito, pero yo ya decía, yo no quiero una cara bonita, o sea, caras bonitas he tenido, yo quiero es un hombre que me acompañe conmigo a la iglesia, pero me pasó también algo, es que anteriormente a él también había salido como, digamos, me había invitado a salir con alguien con ese prototipo que yo estaba buscando mayor, adulto, de iglesia, todo eso, y yo no sentía nada. Entonces yo me cuestionaba mucho. Yo decía, ¿será que esto es lo que quiere Dios? Y yo le decía a Dios, muéstrame, porque como no sé cómo es ese amor sano que uno está buscando, entonces no sé si el amor sano también es que uno no sentir atracción. O sea, yo estaba confundida, ¿cierto? Y claro, Julio sí, yo sí sentía atracción física, me parecía chévere, pero no era lo que yo, el hombre que yo estaba buscando. El que tenías dibujado Ese era el y prototipo de ese momento para ti. el Señor Exacto, se ríe de nuestros planes todo el todo tiempo. el tiempo, sí. Y él empezó a escribirme, a buscarme y fue súper constante. O sea, me invitaba, ahora te invito a comer y yo le decía, no, yo hoy no puedo, gracias. Te invito a tal plan, no, yo hoy no puedo, gracias. Pero yo nunca le dejé de responder por WhatsApp porque me gustaba como charlaba. Me hablaba de cosas diferentes, no eran las mismas historias. No, me hablaba. De pronto yo llegaba a la oficina y tenía una rosa de parte de él. Yo decía, qué interesante. Y como llevaba 2 años sola, yo me sentía como sin esa conquista. Esos detalles de él me empezaron a gustar. Pero ojo, acuérdense que es que Julio todo esto, y ese es a él lo que le llamó la atención a Ana de eso, y ese, yo ya lo puedo decir, es que dijo, como esta es casta, o sea, me le volvió un reto. No es Ah, porque, claro, es que no lo entendiste, me le volvió un reto. Era algo malévolo, o sea, qué era fuerte. quitarle el reto a la cristiana. Claro. Inclusive él lo hablaba con los Me- amigos. O sea, me- vamos a mirar cuánto le dura el cuento, ¿sí me Ajá. entiendes? La castidad, Sí, ¿cuánto le va a durar? claro, no es que Estabas solo... allá la hecho, Sí, sí. Claro, se le va a Él, un reto. no fue, o sea, y además como lo que él contaba, como ya estaba adicto a eso y tomaba pastas y todo eso, dijo, no, de pronto es esta, la cristiana la que no va a tener que tomar pastas con ella. O eso. sea, Sí, el sí, sí, sí. pensamiento exacto. Entonces, bueno, empezó súper insistente a escribirme, a hablarme, y espérate, ahí antes de que sigamos, yo quiero que cuentes que esto me parece importante en esa búsqueda de esos años que también te volviste adicto al sexo, también cómo te metiste en nueva era, como en esa búsqueda de llenar ese vacío. Así yo me metí en todo lo que es nueva era, en toda esa filosofía de, bueno, es que eso tiene tantas corrientes, Ah, pero eso, pues, o sea, más adelante cuando me convertí ya y empecé pues, en los caminos de Dios, a mí me tuvieron que hacer unas liberaciones muy fuertes y todas provenientes de pues, muchas
de eso y, o sea, yo viví liberaciones muy fuertes y sé que provienen de ahí. Ya vamos para esa parte. Es que a mí me gusta Ujú. contar cronológicamente, entonces no dejo. Tan linda. Y me estreso cuando él no cuenta con fechas. O sea, me gusta decir que Ahí consumí 8 estamos, años alcohol y drogas. qué belleza, ahí estamos los dos. Porque Sí. las mujeres son así y nosotros sí somos más soltando la información así como llega. Y él se me adelantó un poco y yo soy, no, espera. Como que aquí ya lo digo. Sí. Bueno, entonces me empezó como a escribir, a escribir, a escribir. Y ya hubo un momento en el que yo dije, bueno, voy a salir. Le dije, bueno, invítame a un plan sano. Y me invitó a hacer ejercicio y salimos a trotar. Y él me encantó. O sea, como que era la primera vez que yo le decía que sí. Y me gustó estar al lado de él, nos reímos, pasamos rico, me habló de cosas interesantes. Y yo le dije, adiós, Dios, yo quiero uno como Julio, que me guste como Julio, pero que te ame a ti, que te ame a ti, que vaya conmigo a la iglesia, que crea en ti, que tú es lo más importante. Yo como que ahí le peleaba a Julio. Vea, adiós. Todavía como, no peleando, mentiras. O sea, yo no era una pelea porque ya era una mujer de fe, pero sí le decía, lo quiero como él. Y Julio siguió su conquista, tanto que ya desde el fin de semana siguiente me invitó a salir, salimos a comer, me invitó con sus amigos y yo fui con sus amigos, pasamos rico, no sé qué. Y al otro día me levanté y yo dije, este hombre me encanta, yo no puedo seguir saliendo con él. Porque yo creo que por todo ese pasado que traía también y que entendemos, o sea, estaba cargado de mucha tentación. O sea, yo creo que eran como todos los hablándome, cae, cae, cae. Y yo sabía lo que estaba generando físicamente en mi Julio. Y yo dije, yo no puedo seguir saliendo con él, porque esto, o sea, no hay sano. Y le dije a Julio, mira, no me invites a salir más, tú eres muy chévere, pero no quiero nada. Y ese día llegó un ramo de rosas gigante a mi casa. Era un lunes, porque eso fue como un domingo cuando le dijeron, me invites a salir más. Yo llegué a trabajar y un ramo de rosas gigante. Yo me encanta contar los detalles y Julio me dice que adelante más, pero no puedo. Entonces, y eso que él se corta la mitad. Yo de la vida de él contaría muchísimas cosas más, pero no importa. Entonces, bueno, me llegó un ramo de rosas gigantes para que tengas una semana muy feliz y ahí lo llamé y le dije, ven, y es que necesito explicarte algo. Y le dije, Julio, es en serio, no me escribas más, mira, yo me enamoré de Dios, o sea, yo quería que me dijeran como los otros que te enloqueciste. Yo quiero ser casta, no quiero tener relaciones hasta el matrimonio. Yo conocía a toda la gente con la que él se relacionaba porque era la misma gente de mi mundo de antes. Entonces, yo decía que me dijera, como me decían mis mejores amigas, como, bueno, te enloqueciste, suerte. Y él me dice, súper chévere todo lo que me estás contando, qué chévere. ¿Y cómo así? Cuéntame qué es eso, y cuéntame qué es todo ese mundo, y cuéntame, invítame un día a un grupo de jóvenes. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Será que los milagros se hacen tan rápido? O sea, yo he visto milagros, pero que no entendía nada. Al otro día me invitó a comer y me dijo que él quería ser parte de mi vida y que quería seguir todo eso. Y yo le decía, pero yo quiero ser casta. Mis amigas me decían, pero con él no, él es súper perro, por favor, con él no, o sea, no es el hombre para ti. Bueno, y yo le había dejado, yo soy muy clara y le dije, es que quiero ser casta, no quiero tener relaciones, o sea, todo se lo pinté para que él se fuera. Y él me siguió el mismo cuento. Ojo, vuelvo a lo mismo, ¿por qué me seguiste el cuento? Porque si le decía que no, pues salía del juego, ¿no? Entonces yo le dije que sí, porque mi forma de pensar era, si le digo que no, salgo del juego. Si le digo que sí, en el cogidita de la mano, del Tú tenías en algún un plan. sí, Claro, que en algún momento podía caer. en algún momento podría, sí. Entonces, pues yo me hice el interesado, la verdad me hice el interesado, pues obviamente me gustaba y todo, porque pues tenía que haber motivación, pero sí, no, o sea, no, realmente no fue genuino. Ujú. Si él tenía un propósito muy claro, seguir en esa adicción que la que él estaba y pues queriendo llenar ese vacío que estaba buscando llenar con lo que podía llenar. Bueno, me dijo que fuera su novia y nos cuadramos y yo le dije las cosas súper claras y yo decía, bueno, pues esto está chévere, miremos a ver, tengo que conocerlo y empezamos, como me acuerdo que 2 meses de novios, ya yo empecé a tragarme porque era chévere, hacíamos planes sanos, no sé qué, y él en mi cuento, pero empezamos un jale, un tire y jale muy fuerte porque él queriendo tener relaciones y yo ya diciéndole, Julio, pero yo te dejé las cosas muy claras desde el principio, se empezó a crear una amistad, nos empezamos a conocer y yo ahí dije, ok, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero un matrimonio, quiero un esposo para toda la vida. Y le dije un día a Julio, Julio, yo necesito que tú vayas a un retiro y que conozcas a Dios y de que entiendas qué es lo que yo te estoy hablando, no solamente por la castidad, porque necesito que conozcas al Dios del que yo te estoy hablando, porque Él llenó mi vida, llenó mi felicidad y yo creo que si tú no conoces algo de eso que yo te estoy hablando, pues no va a haber futuro, como que ahí ya se me pasaron las tragas, entonces
pues como que ya dije, bueno, tengo que pensar con cabeza y entender qué es lo que quiero. Y le dije todo esto y él me dijo, listo, yo voy a ir a un retiro. Y lo inscribí en Emaús y se fue para Emaús y él también me cuenta, o sea, en el día contamos cómo él dijo, voy a Emaús, porque Sí, no, Tan pues, lindo. Ella siempre le da la entrada. Divina. pero yo quiero hacer, porque no voy a contar porque no se puede, pero sí quiero como ver mi Exactamente. experiencia. Yo fui, obviamente, sin cinco de ganas. Yo pues realmente sabía quién era Jesús, sabía que era María y sabía pues que ellos eran Dios y todo eso. Y dije, bueno, no, sí, ustedes son pues una cosa, pero pues yo no creía en la iglesia, no creía en nada de eso. Y, y yo pues aproveché el retiro y le dije, bueno, Jesús, yo sé que tú sí eres una cosa grande más que cualquiera. Entonces, si esta es tu iglesia, házmelo saber. Yo le dije, si esta es tu iglesia, házmelo saber. Y bueno, el caso es que yo con toda esa cosa que tenía encima, con todo ese pasado, realmente pues a mí me fue, digamos, entre comillas, yo no quise estar en nada en el retiro, estuve muy rebelde, pero hubo una imagen de una virgencita que me llamó mucho la atención. Y yo creo pues que Dios se valió de ahí, de la figura materna que yo tanto necesito y necesitaba aún más en ese momento y que necesito todavía muchísimo la figura materna. Yo amo a María, pero no se imaginan. O sea, la relación mía con María es impresionante porque pues, es es como me presentaron a Dios, fue a través de María, que ya les voy a decir cómo fue. Entonces, vi una imagen que es una que está en maderita, que estaba flaquita encima de un mundo, me acuerdo exactamente que es cafecita, Ujú. y, y yo como que empecé a coquetear con esa imagen, como que miraba y me escondía, la miraba y me escondía, y esa, es eso como coquetear, y dije, pero ¿por qué estoy coqueteando con esa imagen? Esto está muy raro, y me gustaba coquetear con la imagen, y entonces había gente rezando el rosario ahí al frente de la imagen, y yo dije, bueno, yo voy a rezar también el rosario, pero porque me nacía como a través de la imagen, y yo como que me empecé a emocionar un poquitico ahí con María, entonces pues ya llegó la hora de dormir, y yo me acordé que cuando uno chiquito siempre, pues hay veces, yo me acuerdo que a mí me rezaba hay veces el ángel de la guarda y eso, entonces dije, bueno, yo voy a rezar un Dios te salve María, y recé un Dios te salve María y no pasó nada, y yo dije, no, yo no sé qué le va a decir a Vero, que este retiro que no conocía a Dios, pero bueno, voy a rezar otro Dios te salve María, y entonces dije, bueno, tiene que ser arrodillado. Entonces me arrodillé y recé el Dios te salve María y ahí ya no pasaba nada. Y entonces como que me acosté y en ese momento no es que haya pasado así algo como que haya visto a la Virgen ni nada de eso, sino que fue algo como una conversación. Yo sé que sí fue con María hoy en día, yo lo he discernido mucho, pero fue como una conversación en mi conciencia, como en mi interior y, y me decía muy maternalmente, me decía, Julio, tienes toda la razón. Y yo, uy, por fin alguien en este retiro me da la razón. Ay, qué lindo. Y entonces, y después me hacía otra pregunta y me dijo, ¿pero eres feliz? Y yo, uy, la verdad no, la verdad no soy feliz. Y aquí me dijo, pues, es que es como, no es que haya sido una conversación, sino fue como en el interior, me acuerdo muy claro, fueron las primeras dos frases de Jesús, es que eso es exacto, las primeras dos frases de Jesús en el Evangelio de Juan, que son, ¿qué buscas? ¿Sí? Entonces ahí me pregunto, ¿qué buscas? Que es la primera frase. Yo no, pues yo quiero ser feliz, yo quiero ser muy feliz. Y ahí viene la segunda frase de Jesús. Fue en ese momento, todo pasó en ese momento, que es, ven y lo verás. ¿Sí? Y me dio una explicacióncita chiquitica. ¿Sí? Ven y lo verás. Me dijo, ¿qué es ven? O sea, ven primero es ten fe, da un salto de fe, cree, da un salto al vacío y después vas a ver todas las cosas que vas a ser feliz, todo lo que buscas que me contestaste, se te va a dar.
Y entonces, pues yo dije, bueno, llevo mucho tiempo de mi vida haciendo lo mismo y nada me ha dado resultado, pues de que, ¿para qué? O sea, ¿para qué sigo haciendo las cosas iguales buscando resultados diferentes? Entonces dije, voy a tener fe, voy a dar un salto de fe. En ese momento le escribí una carta a Verónica, le dije, mira, Verónica, la verdad, mm, no conozco nada, me pasó esto, le escribí todo ese momento que les estoy contando, no conozco nada de la iglesia, enséñame la fe, voy a dar un salto de fe, no tengo ni idea, ni siquiera casi que es un sacerdote, pero enséñame la fe. Entonces Ay, no. yo le di la cartica antes de la misa, porque yo creo que ya estaba esperando que yo comulgara, pero no, pues realmente no, yo como no había hecho nada, No, entonces, no conocía, eh, sí. entonces yo le dije, estoy en tus manos, voy a dar el salto de fe, pero pues que seas tú Uy, la que me direccione. qué responsabilidad. Bendito Dios, Vero. Y Qué aquí yo ya misión. quiero contar mi parte porque también a veces dicen que fácil, porque también cuánto tiempo hemos orado por tantas personas o por ese familiar que uno ora y todo eso. Y yo quiero contar en este proceso mío de conocer mejor a Dios, en todo este proceso que es hermoso, pero también nunca dejé de pedirle a Dios por ese esposo mío. Entonces, esas noches de lágrimas, de soledad, esa bañada con agua fría, esas misiones duras, todo eso que había en mi corazón, aprendí a ofrecerlo y todo lo ofrecía por mi esposo. Señor, tócale y transforma en el corazón al hombre que vas a mandar a mi vida. Todo. O sea, fueron 2 años de ofrecimiento y lo cuento para las mujeres que están buscando una pareja. Para eso sí hay esperanza y desde ya podemos empezar a orar por esa persona que no ha llegado a nuestras vidas. Porque están ¿Cierto? pidiendo por ese esposo que no cree. Exacto. O por ese esposo que no cree. O sea, Dios hace las cosas en su momento y oré mucho. O sea, mi Eucaristía siempre lo ponía a él, que no lo conocía todavía. O sea, ese hombre que iba a llegar en los rosarios. Entonces yo también cuento, pero no para alardar, ¿cómo se dice? Como para, Ujú. sino para conocer Real. las riquezas que tenemos en la Iglesia Católica y que nos funcionan. Digamos, yo cuando Julio se fue para Emaús, yo ayuné, entonces 2 días pidiéndole al Señor, si es Él, porfa muéstramelo y tócale el corazón, si no aléjalo de mi vida porque yo no me quiero hacer daño otra vez, ¿cierto? Entonces como que lo puse en todo él y le dije, Señor, muéstrame. Y llega Julio con esa carta y yo muy feliz dije, porque bueno, está dando un sí. Y desde ahí empezamos un proceso muy lindo porque yo me lo llevé de una para Manizales, le dije, arranquemos el fin de semana para Manizales, yo estoy muy cercana a mis papás, llamé a mi papá de una y le dije, porque además también tenía todo el grupo de oración de Manizales de mis papás orando por el novio de Berito, que sabían que Berito tenía un nuevo novio, entonces, sí, entonces todo el mundo orando, y llamé a mi papá, Julio se quiere confesar, Julio quiere comulgar, fue hermoso porque fue un fin de semana donde con el padre de la casa de toda la vida es una confesión de vida. Para los que no saben, una confesión de vida es como confesar, sí, toda tu vida, o sea, como todo lo que has sentido. Entonces fue una conversación con una confesión, conversión, no, confesión, conversación. Perdón, es que a veces me acelero y hablo muy rápido. Eh, bueno, ese día, yo le digo que es la primera, segunda comunión, porque ese día hicimos como una misa pequeñita y Julio comulgó Ay, qué desde hace belleza. muchos años. Y ahí empezó él un proceso de conocimiento de Dios hermoso, todo a través de la Virgen María, y también él empezó ya a enamorarse de Jesús porque Julio, siempre lo digo, como él tiene personalidad de adicto, él consume. Entonces empezó a leerse la Biblia, a leerse libros y nos reímos porque pues yo no me he leído la Biblia entera, Julio casi que toda. Julio es un buen lector, Julio es una persona muy disciplinada porque yo creo que esos años de sobriedad le ha dado disciplina, porque además esos años de sobriedad tampoco son en gracia, o sea, lleva 13 años sobrio, durante 9 fue a curso de, ¿cómo se llama? Anónimos, Alcohólicos Anónimos, o sea, mejor dicho, ha tenido disciplina, ¿cierto? Entonces empezó ahí y empezó un proceso muy lindo a través de María, total, fue ella acompañándonos, inclusive ella fue la que le enseñó, y bueno, el valor de la mujer, la castidad, porque ahí ya después él decía, ok, yo entiendo que uno tiene que respetar a las mujeres y valorarlas, pero no entiendo por qué entonces con la persona que uno ama no puede tener relaciones. Y creo que sí, la Virgencita le explicó eso, o sea, eso fue un proceso muy bonito. Digamos que hoy en Enseguida, día,
enseguida lo digamos, explicas, qué pena Julio, enseguida lo explicas un poquito porque he visto varias personitas muy inquietas con ese tema de la castidad, entonces si le puedes regalar que cómo lo hicieron, que cómo lo lograron, que como que hay una que tiene una chiquita, que entonces hay como inquietud por eso, de pronto ustedes con su experiencia pueden regalar un espaciecito cuando lo vean pertinente sobre el tema. sí. ¿Cómo lo logramos? Estando muy pegados a Dios, ¿no? Y de todas maneras, como dicen, la carne es débil, ¿no? Siempre está ahí, siempre está la tentación, siempre, o sea, es mejor no exponerse como a la tentación demasiado porque si no uno puede caer, ¿no? Entonces nosotros tratábamos de no, pero digamos desde hoy en día, o sea, hoy viendo la perspectiva de la castidad, que es que yo no veo la castidad como algo que no se puede hacer, sino que yo la veo es como una oportunidad para conocer a la otra persona, realmente conocerla como es la persona, ¿sí? Porque eso es lo que te da la castidad. O sea, la castidad, en vez de tú irte a la cama o sentir unos besos ricos o esto o lo otro, o sentir unos cosquilleos, te obliga a conocer a la otra persona, a saber cómo es la otra persona y a abrirte el corazón y a decirte cuáles son tus miedos, cuáles son las cosas que no te gustan, cuáles son las cosas, cuáles son tus, digamos, yo hablar desde la perspectiva de como hombre, porque los hombres hay veces nos volvemos alcohólicos, nos volvemos adictos al trabajo, nos volvemos cualquier cosa, porque no estamos 100% seguros de que la mujer que está al lado de nosotros va a estar con nosotros sí o sí, pase lo que pase, nos quebremos o pase esto o lo otro, o nos envejezcamos o que no seamos ya después tan lindos. Nosotros los hombres somos muy, o sea, tenemos unos complejos grandes en ese tipo de cosas, ¿sí? Y uno no tener la seguridad de que la mujer de uno va a estar con uno pase lo que pase, es lo que lo lleva a uno a tomar decisiones bobas, o a ser infiel, o a ser adicto al trabajo, o a volverse alcohólico. Y la castidad te da eso, te da esa seguridad de que tú conoces a tu mujer y tú conoces y al revés, pero sobre todo yo hablo desde la perspectiva de hombre, que es lo que me ha regalado, que yo sé que Verónica va a estar conmigo pase lo que pase y que es más importante que si hay plata, que si hay esto, que si no, que lo que sea, es más importante la relación y salir adelante y que va a estar conmigo, ¿sí? Y uno sentir esa tranquilidad es invaluable, eso no tiene precio y eso lo da la castidad. Por eso yo soy, y eso es lo que a mí me ha ayudado a querer tanto la castidad, porque para el mundo como está hoy, para las relaciones, para cómo está el sexo tan en todas partes, es una oportunidad y es la única forma, yo veo, así digamos, en el proceso se caiga, ¿sí? Porque hay veces a mí me preguntan, pero si caigo, bueno, si caigo, lo importante es volver y levantarse y estar en el proceso, no darse tampoco tan duro, porque entonces hay veces las personas caen y dicen, no, ya esta vaina es imposible. No, lo importante es estar es intentar y querer es conocer a la persona, ¿sí? Entonces no es como el no, sino es darse la oportunidad de tener una relación sólida. Para mí eso es la castidad. De acuerdo. Y nosotros ya más adelante, cronológicamente, vamos a hablar de la importancia de la sexualidad en el matrimonio, de cómo se conoce uno sexualmente y de la grandeza que es la sexualidad, el regalo que nos dio Dios, porque es que somos, y siempre lo digo, co-creadores con Él. A través de este acto sexual podemos dar vida, que es muy hermoso, pero por eso Dios lo tiene como un tesoro y que sea con esa persona amada, porque es que nos comunicamos con alma, cuerpo y corazón. Entonces, cuando mi cuerpo está diciendo una cosa diferente al corazón, ahí es cuando como ser humano nos empezamos como a desconfigurar, ¿sí me entienden? Y empezamos ahí el corazón a romperse. Entonces, parte de eso de la castidad, que es verdad lo que dice Julio, no verlo solamente como un no, como locos que no pueden tener relaciones, es darse esa oportunidad de conocerse en el noviazgo verdaderamente, porque el matrimonio no es fácil, el matrimonio se tiene que luchar, tú tienes que saber con quién estás y la castidad te ayuda a crecer en virtud, te ayuda a decir hoy no por un sí, sí mejor. Entonces, la pregunta es cómo se logró, no es fácil.
con mucha oración, con un sí definitivo de los dos. O sea, yo creo que sí, con un sí, porque hay momentos en los que uno estaba a punto de caer y el otro paraba o así, y con una gracia y también parte, yo voy a seguir contando cronológicamente, parte de eso ya cuando nos conoce, empezamos como a los 6 meses ya los dos como queriendo seguir este camino. Julio empezó a ir conmigo a retiros, empezamos como ya a dejar un poquito también ya como tanta, pues como fiesta o algo así. Y a conocer los dos a Dios también fue duro por otros lados porque digamos, de pronto, no sé, como que, pues, digamos, para la familia de Julio al principio, para el papá, que lo amo con todo mi corazón, hoy en día tenemos la mejor relación del mundo, fue rarísimo porque imagínense ver a su hijo toda la vida, de un momento a otro empezó a ir a retiros, empezó a decir, le dijo al papá, papá, yo no quiero tener relaciones con Verónica. Entonces imagínense lo que pensó el papá, un señor además ya grande, dijo, mi hijo se me enloqueció, o sea, ¿qué es esto? Inclusive al principio yo fui un poco rechazada por la familia, porque como que ¿para dónde se me lo van a llevar? O sea, yo, Julio va a regalar todo y se va a ir de misionero. Exacto. Y entonces fue un año también en que nos sentimos, sí, como un poco rechazados, pero amados por Dios totalmente, acompañados. Dios nos hizo una promesa como muy grande y es como, no se preocupen que en mi tiempo todo el mundo se dará cuenta que ustedes están como en el camino correcto, o sea, sigan, porque al principio también, pues hasta los hermanos, o sea, como que no entendían, imagínense también el hermano de la misma edad, todo chévere, era el compañero de rumba, y que uno ya le dijo, es que ya no quiero volver a salir a rumbear, pues enloqueció, claro. Bueno, y también en todo ese proceso, empieza todo el proceso de, ¿quieres contar un poquito del proceso de...? Pues yo pasé por un proceso de liberación de lo pues, que ya hemos dicho y pues, o sea, ¿qué me gustaría contar del proceso de liberación? Que Dios me dio la gracia de conocer la riqueza de la iglesia, ¿sí? Porque en este proceso de liberación, digamos, yo me escondía cuando el sacerdote elevaba la hostia, me escondía, Verónica tenía que estar ahí porque entonces empezaba a escupir la hostia. O sea, cuando entraba a un motel, cuando pasábamos por al lado de un motel, empezaba a hacerle así a Verónica, Pero no como un era Julio. perrito. O sea, estaba como entonces empecé, o sea, lo que me parece bonito de eso es que me dio a conocer como lo grande que es Dios y lo chiquito que es el mal, porque hay veces el mal es muy ruidoso, pero Dios es muy grande, o sea, es inmensamente grande y todo, o sea, tanto así que yo digo que hasta al final, yo digo que, pues yo no sé si voy a decir algo muy loco, pero yo hay veces siento que es así, que hasta el diablo es un empleado de Dios, ¿sí? Porque él pone las cosas difíciles y todo, pero al final Dios de eso saca unas cosas maravillosas, ¿sí? Y las hace, y las hace impresionantes. Entonces, pues, y yo soy testimonio de eso, o sea, el cambio que hizo Dios y cómo se me metió el mundo y cómo hice la liberación y todo, o sea, yo puedo dar testimonio de que Dios hace las historias y hace las cosas por más que uno haya caído por esto o poquito o mucho, lo que sea, desde donde sea, si uno le da el sí a Dios, se vuelve una historia de amor, se vuelve una historia que no es fácil, o sea, las cosas no son fáciles, pero al final es mucha felicidad, es que no sé cómo decir, al final todo sucede para el bien de los que aman a Dios, ¿sí? Esa es la frase, pues sí, la colgamos nosotros en la casa porque esa frase para mí es fascinante. 8:28. Sí, es fascinante porque es verdad, uno piensa que todo está saliendo mal y al final, o sea, al final todo sale perfecto, ¿no? Entonces, ahí está la gloria de Dios. No sé si me perdí la cronología, creo que perdí algo. Hágale que vayas a avanzar porque No, pero les íbamos a contar que en ese proceso de liberación también el Señor nos mostró la importancia de estar en gracia para, pues, para no ser acechados, porque por todo ese pasado que se había vivido, imagínense todo, Nueva Era revuelto con todo, ahí estaba liberando Julio todo eso, entonces sabíamos que teníamos que estar en gracia para poder
descontaminar, o sea, como las personas cuando, no sé, es que hay mucha gente acá, pero no sé si entienden, pero es como cuando uno tiene una infección que tiene que tomar antibiótico, pues así estamos nosotros. ¿Y cuál era el antibiótico? El rosario, la Eucaristía, los sacramentos, porque a Julio le hicieron sacerdotes oraciones de liberación y el sacerdote que nos acompañaba nos decía, esto es un proceso y síganlo y, con todo esto se logra pues como quedar limpiado. Entonces, también eso pues nos ayudó a estar también como en gracia y fuerte. Y eso fueron 2 años de noviazgo muy lindos, que se puede decir, sí, de conocimiento, yo conocerme más a mí, Julio conocerse más a él y conocernos más como pareja y cada vez conocer más a Dios. Y ya a los 2, ¿tienes algo más para contar? No, a los 2 años ya nos casamos. Sí. Estuvimos 2 años de novios. En castidad, y a los 2 años, bueno, como 4 meses antes Julio me pidió matrimonio, muy lindo, pues con mi familia, un 31 de diciembre, el Día de la Sagrada Familia, hermoso, y a los 4 meses, el 13 de mayo nos casamos, y, y bueno, y nos casamos, y bueno, ya empezamos una vida de matrimonio, vamos a cumplir 5 años de casados ahorita este mayo. Ya cuando llegamos de la luna de miel, me enteré, bueno, que estaba embarazada, quedé embarazada en la luna de miel. Más o menos sabíamos que eso iba a poder pasar porque yo ya estaba con una médica. Yo llevaba por ahí 8 años de mi vida sin tomarme una pasta anticonceptiva y la médica me dijo, tú sabes que vas a estar fértil en la luna de miel, que ya estábamos siguiendo mi proceso. Y yo le dije, sí, hay una posibilidad muy grande de que llegues embarazada. Entonces, bueno, llegué embarazada de la luna de miel. Julito, se llama Julito, nuestro hijo mayor. Es otra cosa positiva de la castidad. Digamos, en la sexualidad del matrimonio también es muy positiva la castidad, porque la comunicación en la sexualidad, cuando hubo castidad, es mucho más abundante y es mucho mejor, porque pues uno no tiene miedo de decirle a la otra persona, oye, esto no me gusta, o oye, esto hagámoslo así, o porque no ensayamos esto, o hay una comunicación y no es como que uno se sienta ofendido, como que si, no, es que no me gustó esto, y hay veces yo veo que se ofenden mucho o que no se puede decir eso. No, cuando hubo un proceso de castidad, eso ya deja de ser tabú y la sexualidad se vuelve más rica. Se vuelve más abundante, se vuelve más, me parece mucho más bonita. Y hablamos de eso porque a veces nos dicen, no, es que uno tiene que conocer a la persona sexualmente, eso es súper importante, y decimos, es que eso no se conoce en el matrimonio. O sea, apenas llevo 5 años con Julio y decimos, cada vez enriquecemos más nuestra sexualidad, cada vez nos conocemos más mutuamente, cada vez vemos más como ese regalo, porque es que no es que un día me conocí, no, eso es un proceso que se enriquece durante los años, y qué rico que uno como pareja se pueda conocer en eso que dice Julio, que no dé pena, o sea, abrir el corazón y comunicarse integralmente lo que les decía, cuerpo, alma y corazón, ¿sí me entienden? Entonces es un proceso, por eso valoramos mucho la sexualidad, porque es un regalo de Dios muy grande. Y ahí ya, bueno, y nos casamos hace 5 años, nació nuestro hijo mayor, a los 2 años quedé embarazada de nuestra otra chiquita, que ya tiene 2 años, y hace 5 meses quedé embarazada, tengo 5 meses de embarazo. Ay, qué hermosa. Sí, se va a llamar Rafael. Han sido 5 años de oración donde acompañados de Dios, donde hay momentos en los que que son difíciles, la crianza es dura, el matrimonio es duro, nos mantiene Dios. Hoy en día la familia de Julio fue muy hermoso porque por los frutos los conocerán. Y el papá de Julio se dio cuenta, el hombre que se volvió Julio, lo trabajador, lo responsable, y como que empezó a decir, el papá ya siempre me dice, recen por nosotros, nos acompaña un día a misa, o sea, como que el hombre que es Julio, él dijo, ya veo, o sea, que lo que estás siguiendo te ha hecho bien, ¿cierto? Y ya nos pide y tiene una virgencita en su cuarto, o sea, como que se dio cuenta que estaba bien. Entonces, como dice el Señor... Y yo para complementar, o sea, no es nada así más extraordinario que todo hacerlo de la mano de Dios. Cuando uno empieza como a alejarse, porque en el día a día del matrimonio, de la crianza, de los chillidos de los niños, de todo eso, uno puede ir
como perdiendo esa conexión, pero cuando uno se da cuenta, vuelve y se conecta. O sea, eso es como la vida. Lo importante es siempre buscar a Dios, porque Dios siempre va a hacer todas las cosas nuevas. Así sea lo mismo, así sea ir a dormir al niño, así sea darle comida, así sea ir a trabajar, así sea ver una película con la esposa, lo que sea, o salir a comer, lo que sea, pero cuando uno está con Dios, Él va haciendo las cosas nuevas, las va haciendo, no sé, es una cosa impresionante y mejora la relación, porque digamos, a mí nunca se me va a olvidar una experiencia que yo tuve con Verónica, tuvimos una discusión fuerte y yo salí de la casa y me iba para misa y yo iba a entrar a la iglesia y esa misma voz la que yo sentía allá en Emaús, pero no tan maternal ni tan bonita, y esta sí sabía que era de Jesús, me dijo, no señor, ni se le ocurra entrar en esta iglesia, ni se le ocurra. Usted se devuelve, arregla las cosas con su esposa y si quiere, ahí sí me dijo, si quiere, vuelve. Ay, Yo, qué bello. sí, señor. Sí, señor. Entonces, es ese tipo de cosas como que, y entonces, ¿qué hice yo? Yo dije, bueno, sí, yo me volví y le dije, Verónica, me acaban de meter un regaño en la radio, quiero arreglar las cosas. Entonces, Ay, qué es como vivir hermosura. con Dios, eso es vivir, ese es el matrimonio, o sea, es el matrimonio de tres, ¿no? La pareja y Dios, ahí es vivir con Dios y todo es mucho más fácil. Sin Él, yo la verdad, pues no sé cómo realmente un matrimonio sobrevive, ¿no? Y Por- sí, y a cuenta de esto es lo que les decía, el matrimonio se construye diariamente, la crianza también pues es de día a día. Digamos, ahora cuando quedamos embarazados desde este chiquito, que lo amamos con todo el corazón, física y emocionalmente también nos dio duro, porque decíamos, queríamos el tercero, pero más adelante tenemos dos muy chiquitos que todavía lloran todo el día. Y decíamos, por fin estamos saliendo de los primeros 2 años que son tan duros y ahora se nos viene otro chiquito recién nacido, pero es lo que dice, se logra, solo se logra con la gracia de Dios. A veces nos Ay, dicen, Así ¿cómo van es. a hacer? Solo con Dios, porque si no, imposible. Y a mí también me gusta contar, porque es que somos humanos y digamos, yo todavía sigo en un proceso de conocer todos los días a Dios, de crecer como personas. O sea, a mí durante el día me dan pereza, rabias, tristezas, ganas de matar a alguien y el único que me ayuda a ser mejor es el Señor. Y también ese proceso de Julio, digamos, sanar la herida de la mamá, que le intentó llenar con todo eso que ustedes ya supieron, ha sido un proceso de entrega y de oración, que hoy en día se puede decir que está súper sanada, pero ¿quién ha sido Dios? Entonces, Ujú. o sea, como que el hecho de decirle un sí a Dios, que es lo más espectacular, porque Él siempre te devuelve, o sea, tú le dices que sí y Él te dice que sí en todo, qué pero lindo. también hay que seguir ese proceso humano de sanación, de continuar creciendo como persona, porque no es que aquí ya nos vemos y estamos perfectos, no, todos los días luchamos por ser mejores. Y a veces peleamos y la embarramos, pero pues volvemos. Y la vida normal tiene en el trabajo, en todas las situaciones, no es que no vayan a haber situaciones difíciles, complicadas, pero nuevamente les digo, al final todo sucede para el bien de los que aman a Dios, al final. Mientras tanto, hay que luchar, como dice el dicho, ya se me olvidó, con el mazo dando y a Dios rogando. Sí. Con el mazo dando y a Dios rogando y al final, pues Ay, uno es no, qué contento hermosura. y la vida fluye, ¿no? Y es chévere. Y, Ujú. sí, y yo otra cosa que digo es la importancia de los sacramentos, porque yo sé que si uno no los ha vivido, no los entiende. Entonces uno a veces dice, ¿cómo va a cambiar la vida? O bueno, el rosario no es un sacramento, pero un rosario o una oración de corazón o comulgar. Y sí cambia, porque nosotros lo vivimos. Cuando nosotros sentimos el ambiente, que en la casa está difícil, que los niños están difícil, que Julio y yo estamos peleando mucho, que estamos bajoneados, decimos, ¿cómo estamos? Mal. O sea, ¿cómo está la misa entre semana? Nula. ¿Cómo está el rosario? Nulo. Porque se va desapareciendo pacífico. Entonces, a veces decimos, tenemos que volver a empezar para volver. Y empieza uno con los sacramentos, confesión, todo eso, y empieza todo como al mar a calmarse. Entonces, hablo de esto porque son símbolos invisibles de realidades muy visibles, o sea, como que sí transforma vidas.
y somos testimonio de eso. Los sacramentos son muy poderosos. Cuando entendemos que la lucha es espiritual, Vero y Julio, es que, y más los matrimonios son muy atacados. Y esto hay que hablarlo así a calzón quitado. El demonio tiene los ojos puestos sobre la familia para acabar la familia. Total. Y si no entendemos, como dice hasta la misma Biblia, dice, es que entendamos que la lucha es espiritual, no es contra seres de carne y hueso. Es espiritual. Eso que tú dijiste me encantó, pues todo me ha fascinado. Pero abrimos puertas, dejamos puerticas abiertas. Vamos dejando el rosario, que es un arma poderosísima contra él, ¿sí? Estar en gracia, porque cuando estamos en gracia pasa lo que te pasa, Julio. Está ese discernimiento, está escuchar el Espíritu en el corazón tan claramente, esa jalón de orejas. Entonces, esto es indispensable en el matrimonio. Yo no entiendo cómo hacen las personas que no tienen a Dios en la vida. Y yo les digo mucho a veces a mis consultantes, yo les digo, mira, por ejemplo, tu esposa está sacando la fuerza de la oración, está sacando la fuerza de Dios, y él no cree, entonces le digo, ¿y tú de dónde la vas a sacar? ¿De dónde vas a sacar la motivación? ¿De dónde vas a sacar la fuerza? Necesitamos sacarla de algún lado, ¿ves? Y ustedes son una muestra clara y me encanta ese testimonio y obvio que va a quedar guardado porque el camino más seguro es Dios. Cuando nos ponemos a irnos por otros lados, sentimos mucho más vacío, mucho más dolor. Estamos muy perdidos. Entonces, volver a Dios. Ya Julia nos contó cómo es. Vero nos contó cómo es. No es complicado. No es una cosa rara. No, es darle un sí así, con esa convicción. Y Él nos va llevando, porque Él es hermoso. Él nos llega a todos de una manera distinta. Entonces tú dices sí, como le dijo Julio al retiro, y él fue obrando, y miren ahora qué pareja tan preciosa. Ahí me tienen súper emocionada. Y yo no sé si tienen preguntas porque veo que han hecho muchísimas preguntas. A los papás también les quiero decir que el testimonio del papá es muy poderoso. Que los hijos vean al papá rezando o sacando la Biblia, puede ser inclusive más poderoso, con todo el respeto que ver a la mamá rezando a la mamá con la Biblia, porque el papá se vuelve un referente y hoy en día hay más mujeres rezando que hombres, ¿no? Entonces, sí, el testimonio de un papá con un rosario en la mano puede ser muy poderoso en un momento muy difícil del hijo, en cualquier momento de la vida. Mira qué belleza la semillita que tenía Vero, y esa semillita cómo llegó a tu vida, y me imagino que ustedes luz para muchos otros, como este testimonio que yo sé que va a ser muy luz, porque han escrito, tenía que estar aquí, Dios me trajo, o sea, han puesto unas cosas preciosas, pero muchas preguntas que han hecho, ustedes como que las han ido respondiendo. Okay. Lo único que veo es un poquito de inquietud, como la familia de Julio, que qué pasó con los hermanos, que qué pasó con el papá, como que no dejar como suelta esa partecita. No, o sea, tenemos una relación súper buena. O sea, al principio sí hubo un choque, porque hubo un cambio muy fuerte de parte mía, pero digamos que en este momento trabajamos juntos, formamos una empresa súper linda, estamos todo el tiempo unidos. Y ya es un punto así que lo que dice Vero, piden oración, hay veces dicen vamos a misa o hagamos esto, o sea, ya lo respetan demasiado, inclusive hay veces se incluyen y realmente estamos muy juntos, porque realmente nosotros vivimos en Bogotá y mi familia está en Bogotá, la familia de Vero está en Manizales, que también pues nos vemos mucho con ellos, pero pues nosotros vivimos con mi familia aquí en Bogotá y somos muy cercanos. Digamos, hoy tuvimos almuerzo de mi papá, que los miércoles es día del abuelo. Entonces, allá vamos a almorzar donde el abuelo. Sí, Sí, ha sido muy lindo porque es que yo sé que es el Señor tocando y transformando los corazones, sobre todo del papá y del hermano de Julio. Julio tiene otro hermano. Tanto así que mi papá nos dijo hace 6 meses que quería hacer una confesión de vida. O sea, llevaba 50 años sin confesarse y estuvo con el mismo sacerdote que me confesé yo en la finca de los papás de Vero como 4 o 5 horas confesándose. Eso fue una belleza, fue una gracia demasiado espectacular. Y es un señor de 85 años. Wow.
Sí, bendición. y todos se lo decimos a la oración. Y el hermano de Julio también salió del centro de rehabilitación, se casó, acaba de tener una hija, tiene una niña de 5 meses. O sea, como que vemos la mano de Dios en todo. Y como también somos súper amigos con el hermano de Julio y con la esposa, y ellos, no sé, en la finca decimos, oigan, hacemos una oración y decimos, bueno, recemos el Dios te salve. Oigan, voy a invitar al padre para que bendiga la finca de una. O sea, como que ellos saben en lo que Ahí estamos, van, ya nos apoyan. ahí van. Sí, 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 ahí van. No, muy lindo. Y ver el papá de Julio como esa transformación. Ah, Dios dice, recen por mí. Sí. divino, es que tenemos que ser luz para otros y, ay no, precioso, de Hay que verdad que regar la precioso. semillita, que Sí, el Señor se encarga de que crezca. Uno se encarga de ir regando, regando, pues porque somos instrumentos del Señor y Él hace la obra. O sea, la obra es del Señor. Uno simplemente, que uno se pueda volver testimonio. mm, Que simplemente viéndote obrar y actuar, digan, qué rico, yo quiero ser así como ellos. Como sí, decías tú, bueno, que es que iban viendo que iban por un buen camino. sí, qué belleza. Exacto. Es que yo también les digo muchas veces a la gente, me dicen, ¿qué hago con mi esposo? ¿Qué hago? Y yo digo, deja de hablarle a tu esposo de Dios, porque cada vez le va a coger más pereza. Háblale a Dios de tu esposo. Y es lo mismo, nosotros no podíamos todo el tiempo a la familia de Julio, Jesús, 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 porque entonces uno no conoce, al que hay que hablarle es a Dios de ellos. Y Dios empieza a tocar, a transformar corazones, entonces cambiar la historia. O sea, que empieza a decir, Dios, te pido por mi esposo, por mi esposo, por mi esposo. Y que viendo el ejemplo de uno, siendo testimonio, ellos empiezan a mirar que eso está chévere, que Precioso. algo hay algo bueno, sí. Ay no, precioso, no, 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 Dios los Genial. bendiga, de verdad que divino, pero bueno, esto no para aquí. Lo que sigue es labor de esta familia que nos está viendo, porque ya enseguida lo voy a guardar. Alex lo va a subir a YouTube apenas pueda. No le voy a decir que mañana porque lo comprometo. Pero ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Compartir. Porque miren cómo ser luz con esto. No sabemos y nos pasa todo el tiempo que nos escribe. Escuché tu testimonio y mi vida cambió. Escuché esto y no se imaginan lo que hizo en mi vida. O sea, nosotros a veces lloramos leyendo los comentarios. Entonces ustedes tienen esa labor de compartir. Porque no sabemos quién va a escuchar una palabra, quién va a ver esta historia y su vida puede cambiar completamente. Entonces, bueno, no, Dios los bendiga. Muchísimas gracias Muchas por ese gracias. sí. Qué bendición Amén. haberlos tenido con Gracias por nosotros. invitarnos. No, No, a ustedes, Ana y Alex, gracias por invitarnos. Qué hermoso esto que tienen para transformar tantas vidas. para dar Esto es gloria a de Dios, Dios. esto es de Dios, no es de nosotros. Él necesita a alguien que le ayude a administrar este espacio y nosotros le dimos que sí. Entonces esto es de Él. Esto es solo de él, nosotros somos invisibles. Bueno, que el Señor los bendiga, que derrame muchas bendiciones sobre sus familias Amén. y esperamos pues conocerlos pronto, poderlos abrazar, poder conversar un poco más. Claro que sí, tenemos que seguir en contacto para seguir contando muchas historias. Claro Claro que que sí. sí. Sí, Dios los bendiga pues. Cronológicamente. 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 Ay, me encantó eso que me hubiera ahora. Y amor, ¿y qué sigue? Lo voy a aplicar, Pedro, lo voy a aplicar. Bueno, Dios los Dios los bendiga. bendiga, feliz Que noche. descansen. Gracias. Bueno, Un abracito. chao. Dios los bendiga. Chao, Bendito chao. sea. Chao.